Muy buenas tardes o buenas noches. Un gusto de saludarlos, un gusto de tenerlos aquí nuevamente, como cada viernes a esta hora. Hoy vamos a tener un nuevo tema cuyo título es El Hospital de los Milagros. Vamos a ver de qué se trata. Esperamos que sea de inspiración para todos ustedes y qué bueno es poder llegar una vez más a un fin de semana, a un nuevo sábado también para descansar, para relajarnos y para dedicar más tiempo a las cosas de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a tener una oración, como siempre lo hacemos, para que podamos ingresar al estudio de la palabra de Dios con la confianza de que no estamos solos, sino que Dios a través del Espíritu Santo nos acompaña para darnos entendimiento. Así que vamos a tener esta oración. Querido Señor, te damos gracias por esta linda oportunidad que tú nos regalas semanalmente para tener un encuentro con tu palabra, con tus enseñanzas, esa palabra que nos trae vida, que nos trae esperanza, nos trae fe, nos trae amor. Por eso pedimos que esa palabra nos siga alumbrando el entendimiento, que sea tu Espíritu quien nos acompañe, para que podamos comprender el mensaje de esta tarde o esta noche. Te pedimos tu bendición por cada uno de los que se están conectando y rogamos que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar. Eh, Antes de desarrollar el tema, el Hospital de los Milagros, quería compartir con ustedes un tema musical y esta vez no va a ser con la armónica, va a ser solo con la guitarra. Es un tema que nos recuerda los sufrimientos de Cristo. Muchos de ustedes conocen este tema, se llama La Vía Dolorosa. Y para quienes no conocen esta melodía, quiero leer la letra de este hermoso canto, para que cuando ustedes escuchen la música, porque no lo voy a cantar, sino tocarlo solamente con la guitarra, entonces al escuchar la melodía puedan tener una idea de cuál es el mensaje que tiene. Dice este tema, que se titula Por la Vía Dolorosa, dice así: por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Luego viene eh, otra parte que vendría a ser estribillo, donde dice: por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La siguiente estrofa dice: cargando su cruz a cuestas, a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Bueno, en realidad al principio dice: cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús murió. Eh, y luego viene el coro, la parte final de esta canción que dice: su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Bueno, es un hermoso tema, les animo a que lo busquen en YouTube. Hay unas cuantas versiones de este tema, por la vía dolorosa. Y voy a interpretarlo entonces con la guitarra, a ver cómo me sale. Nunca he tocado solamente la guitarra aquí, siempre con la armónica, pero vamos a hacer el intento, a ver cómo sale esta melodía por la vía dolorosa, ¿sí? Voy a poner un poquito más lejos, por aquí, a ver.
Bueno, es un tema muy hermoso, no es fácil interpretarlo, más cuando uno está un poco en una posición incómoda, ¿no? Pero ahí tratamos de hacerlo mejor y de poder deleitar los oídos de ustedes con un tema, como dije recién, que se llama Por la vía dolorosa. Ah, describe en forma muy vívida esta canción todo lo que nuestro Señor Jesús sufrió mientras transitaba por esa famosa vía llamada la dolorosa, ¿no? Hasta llegar al Calvario y todo lo que Él allí tuvo que padecer por amor a ustedes y por amor a mí. Bueno, disculpen los errores, pero como dice el dicho, la intención es lo que vale y espero que hayan disfrutado este tema. Vamos a abordar el tema el Hospital de los Milagros, pero quiero saludar a algunos que ya están aquí, como Teresa, Natalia, Gladys, desde el sur de Argentina, donde hace mucho frío. Buenas noches, allí está saludando, feliz sábado. Sara también está saludando. A ver si puedo ver a alguien más. Aquí mi querido amigo Patricio, todos conectados. Buenos saludos para Patricio y también a su esposa Nati. Esperamos que podamos juntos disfrutar de este estudio que le hemos titulado El Hospital de los Milagros. ¿De qué se trata? Bueno, nunca habíamos abordado este tema y pienso que es bueno poder hablar un poco de este hospital. Vez pasada, cuando desarrollamos el tema sobre el, el día en que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga o a la iglesia, es lo mismo, era el sábado, ¿no? Lucas 4:16, allí dice que él vino a Nazaret y como acostumbraba, fue a la iglesia y en esa ocasión le tocó a él predicar, le tocó leer eh, los rollos de aquel tiempo, que eran de aquellos tiempos que es como la Biblia hoy. Y esa era su costumbre. No trabajaba, obviamente, en la carpintería, sino que antes de la puesta del sol del viernes, pues cesaba toda actividad en su casa y se dedicaba eh, totalmente ese día a Dios, a, a ir a la iglesia, a hacer obras de bien, a hacer milagros, a hacer sanidades, que obviamente podía hacerlos cualquier momento del día, de los días de la semana, pero como dijimos en el mandamiento, Dios manda dos cosas, ¿no? Éxodo 20:8 al 11, respecto del sábado, manda a santificar este día santo, este día separado, apartado para uso sagrado, pero también nos dice, 6 días trabajarás. Entonces, creo que Jesús era una persona muy ocupada y no disponía de demasiado tiempo durante la semana para hacer todo lo que él durante el sábado podía hacer, especialmente hacia el final de su ministerio, cuando él comenzó a desarrollar sus actividades para las cuales él había sido eh, enviado aquí a esta tierra. Bueno, esa, ese lugar, ese hospital de Dios, también fue frecuentado cada sábado por los apóstoles. Eh, y en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en el reino de Dios, como dice Isaías 66, 22 y 23, cada séptimo día de la semana, cada sábado, dice el profeta, iremos a adorar a Dios. A su templo, ya no a una casa, como la conocemos ahora, como una iglesia, un templo, sino allí al trono de Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo le llamó Jesús a la iglesia? Ustedes recordarán cuando en cierta oportunidad él se enojó. Se enojó con los judíos porque estaban haciendo negocios en el atrio del templo. Y un templo no es para hacer negocios. Un templo es un lugar dedicado a Dios. De paso, el sábado es un templo invisible, ¿no? Lo que no se nos ocurriría hacer dentro de un templo, tampoco se nos ocurriría hacer en el sábado. Es
Una idea que les doy para que ustedes puedan darse cuenta de qué cosas están fuera del lugar el sábado. Y relaciónenlo con un templo. Un templo es un lugar dedicado a Dios, es sagrado porque está dedicado a Dios, ¿no? Pues el sábado es un templo también dedicado a Dios y obviamente dentro de un templo de material no haríamos muchas cosas que hacemos afuera. Lo mismo pasa con el sábado, ¿no? Y en cierta ocasión Jesús entonces se enojó con los judíos y en Mateo 21:13, es el primer texto que vamos a leer, le dijo él, bastante indignado, mi casa está declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Y es cuando Jesús tomó un látigo, obviamente no le pegó a nadie, simplemente como una demostración de su ira, y los judíos salieron de allí espantados porque vieron en el rostro de Jesús una autoridad que no habían visto nunca, ¿no? Se reflejaba en su rostro esa autoridad divina que los espantó. Entonces, Dios le llama a aquellos lugares dedicados a Él una casa de oración. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento para ver qué cosas se hacen dentro de una iglesia, porque algunos preguntan, bueno, ahora que yo sé que tengo que separar este día para Dios, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y no he hablado mucho sobre este tema, por eso quiero dedicarle todo un estudio. Bueno, el que es cristiano pues quiere seguir las huellas de Cristo, ¿no es cierto? Si tuviéramos una máquina del tiempo y nos fuéramos más de 2000 años atrás, allí a donde Jesús vivía, y fuéramos a la casa de él un sábado a la mañana, seguramente que no lo íbamos a encontrar. No, ¿por qué? ¿Dónde estaba él un sábado a la mañana? En la iglesia. Pues entonces, nosotros que queremos seguir las costumbres de Jesús, queremos imitar su ejemplo, lo mejor sería que cada sábado podamos, así como lo hacen otros en los domingos, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros, como dice la Biblia, es el sábado. Entonces, buscar un lugar, una casa de oración donde adorar a Dios. De paso, en Levítico 23, versículo 2 o 3, por allí dice, hay una orden de Dios donde dice que cada séptimo día de la semana, cada sábado, ustedes tendrán santa convocación. Es una orden de Dios tener una convocación dentro de las horas del sábado, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que preguntan qué hago, bueno, los que conocemos esta práctica, llega el sábado y en la mañana especialmente, ese es el horario que dedicamos al culto, vamos a la iglesia. Y allí tenemos el estudio de la palabra de Dios, tenemos el sermón o la prédica. Pasamos una mañana adorando a Dios de esa manera, teniendo un encuentro con todos los que asisten. En la tarde también suele haber actividades. Hay una actividad que tradicionalmente se llama Sociedad de Jóvenes, es una hora y media en que los jóvenes preparan un programa para toda la iglesia, donde todos pueden participar y disfrutar de un momento lindo. Antes de esa hora muchos salen a caminar, otros a hacer obra misionera, como le llamamos, es decir, visitar a un enfermo, ir a orar por alguien, llevar alguna publicación a alguien que está necesitando conocer de Dios. Y así se pasa el sábado. Es un día hermoso, de muchas actividades. A veces hay campamentos, retiros. Bueno, es un día, como siempre lo dije, muy diferente a todos los demás, ¿no? Un día en que uno se desconecta de las cosas comunes de la semana. Y por eso la mente descansa. Y hay algunos textos que vamos a seguir leyendo y que son del Antiguo Testamento, como en el libro de Salmos. ¿Cuál es el objetivo de asistir a una iglesia? Bueno, el rey David dice en el Salmo 95:6, vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. El concepto de adoración a veces está un poco olvidado en muchas personas que no conocen las cosas de Dios, pero el hecho de asistir
a una iglesia es un acto de adoración. Uno va para adorar a Dios, ¿no? En el Salmo 95:1 dice el rey David: vengan, cantemos al Señor con alegría, cantemos a nuestro protector y salvador. Bueno, por eso también en cada reunión, como lo hacen también todas las demás iglesias, eh, cantamos. Tenemos más de 600 himnos, ¿no? Que incluyen coritos, ¿no? Y entonces se canta eh, como una manera de adorar a Dios, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar para orar, es un lugar, como dijo Jesús, para orar es casa de oración. En segundo lugar, para adorar a Dios. En tercer lugar, como dijimos, cantar y dar gracias. Eh, en tercer lugar, para leer y escuchar su palabra. Bueno, como dice Lucas 4:16, que mencioné al principio, la costumbre de Jesús, él fue a Nazaret, el pueblo donde él se había criado, y el sábado entró en la iglesia, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Lucas 4:16. En cuarto lugar, 1, 2, 3, 4, no, quinto lugar ya, ¿no? Eh, para llevar nuestras ofrendas. Es otra forma también de adoración cuando uno va a la casa de Dios. En Salmo 96:8 dice: den al Señor la honra que merece, entren a sus atrios con ofrendas. No es esto una determinación humana, porque muchos se preguntan: ¿y por qué tengo que dar una ofrenda a la iglesia? Porque es bíblico, ¿no es cierto? Porque es una expresión de gratitud a Dios y de generosidad, por otro lado, al dar una ofrenda que es para que otros conozcan la palabra de Dios y para otros fines que tienen que ver con la misión que tenemos como cristianos en esta tierra. Entonces allí tenemos Salmo 96:8, entren a sus atrios con ofrendas. Eh, tenemos entonces, voy a anotar aquí, estamos en el cuarto punto para llevar nuestras ofrendas. El quinto, para exhortarnos mutuamente, es decir, ayudarnos, animarnos. Y esto es un texto del Nuevo Testamento, donde San Pablo dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más, mira lo que dice él, cuanto vemos que aquel día o que el día del Señor se acerca. Claro, cuando más nos acercamos hacia el fin de la historia de este mundo, más necesitamos animarnos unos a otros, más necesitamos que esa unión haga la fuerza. Y cuánto bien nos hace poder compartir con otros la palabra de Dios, el canto y todo lo que se hace en una iglesia. Vamos a otro punto, el sexto. Aquí lo tengo numerado un poco mal, por eso lo estoy corrigiendo. Para tener éxito en la obra de Dios, en Hechos 2, 46 y 47, se habla de la iglesia primitiva y dice allí que todos los días los apóstoles, ¿no?, se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando para la salvación. O sea, aquí vemos que la casa de Dios, la iglesia, cumple la función de ser un lugar a donde Dios invita a la gente a poder eh, unirse a los demás cristianos, estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Y otro objetivo de asistir a la casa de Dios, creo que vamos por el punto 7, ¿qué bendiciones se recibe al asistir a un templo? Bueno, adquirimos vigor y salud espiritual. Miren lo que dice el Salmo 92, versículo 13 y 14. Me llamó la atención ese versículo. Dice allí, hablando de los creyentes: están plantados en el templo del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, los creyentes obviamente, darán fruto, siempre estarán fuertes y lozanos. Fuertes, ¿no?, y lozanos, vigorosos, ¿no? Y dice, están plantados en el templo del Señor. O sea, está hablando de hijos de Dios que crecen, tienen vigor y salud espiritual porque asisten a la casa de Dios. Y porque obviamente allí
se fortalecen, reciben reavivamiento espiritual gracias a todo lo que allí se hace. Otra cosa es que recibimos ayuda de parte de Dios. Eso está en el Salmo 20, versículos 1 y 2. Dice allí, que el Señor te escuche cuando estés angustiado, que el Dios mismo de Jacob te defienda, que te envíe auxilio y ayude desde el santuario de Sión, el santuario de Jerusalén, el templo, ¿no? Así que aquí dice que Dios envía auxilio desde la iglesia. Los días miércoles es también ya costumbre en nuestra iglesia tener lo que se llama el culto de oración en la tardecita. Y allí precisamente se tiene una meditación, pero luego se dedica el resto del tiempo a dar gracias a Dios por muchos motivos, pero también a presentar pedidos de oración. Y allí oramos por mucha gente que necesita de la bendición de Dios. Oramos por salud, por trabajo, por muchos motivos, preocupaciones, problemas. Y como dice el rey David aquí, Dios envía auxilio desde el santuario. ¿De qué manera? A través de las oraciones que los cristianos que están allí, ¿no es cierto?, están haciendo en favor de tanta gente que necesita de Dios. Recuerden este Salmo 20, versículo 1 y 2. Vamos a el punto 8. Si la iglesia tiene pocos miembros, ¿no recibiré más bendiciones si voy a una más grande? Son preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Bueno, Jesús dijo en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que el tamaño de un templo no, no tiene nada que ver en cuanto a recibir bendiciones. Las vamos a recibir así sea una iglesia pequeñita o sea de 1000 miembros o 2000 o 3000. Dios está allí presente, aunque sean 2 o 3 que están reunidos en su nombre, no reunidos para otra cosa, sino en su nombre, es decir, estudiando la palabra de Dios, cantando, haciendo lo que se hace en una iglesia, orando. Entonces allí dice Jesús, yo estoy. Por algo dijo Jesús a su iglesia en aquel tiempo, no tengan miedo, ovejas mías, dijo a él, ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Como dice en otras Biblias, Jesús dice, no teman ustedes rebaño pequeño. Es decir, la iglesia de Cristo no fue nunca numerosa. Algunos creen que porque una iglesia tiene miles y miles de miembros esparcidos en diferentes templos en una ciudad o un número mayor, entonces esa es una iglesia fuerte, poderosa, es una iglesia que crece, que es bendecida. No es así. El concepto de la iglesia en la Biblia parte desde el momento que 2 o 3 están reunidos bajo el nombre de Dios. Claro que las bendiciones están en todas las iglesias, aunque sean numerosas, pero no necesariamente una iglesia tiene que ser numerosa para recibir la bendición de Dios. ¿Queda claro? De paso, algunos no tienen el privilegio de contar con un templo en algunos lugares lejanos, quizá en la selva, quizá en otros lugares donde no tienen como para poder construir un templo, se reúnen bajo un árbol. Eso es muy común en África. Bajo un árbol y allí hacen un púlpito con un tronco, ¿no es cierto? Y están todos sentados sobre asientos hechos también con troncos o con tablas. Y eso para Dios es un templo. El templo, para que Dios esté presente, no necesita ser bonito, ni con paredes, ni con lindos techos y demás. Con tal que haya el buen deseo de adorar a Dios, debajo de un árbol, allí está Dios presente también, si es que no hay posibilidad de tener un templo, ¿no? O sea, este es el concepto de iglesia en la Biblia, que de paso los apóstoles se reunían en las casas, ¿no? No era tradicional reunirse en templos. El tema de los templos vino después con el emperador Constantino, ¿no? Quien manda a construir templos para adorar a Dios, o sea, tiene de alguna manera la construcción de los templos un origen pagano, que, bueno, obviamente después los cristianos siguieron ese modelo de lugar de adoración y construyeron templos. Pero originalmente los apóstoles se reunían en las casas, ¿eh? Las casas eran convertidas en templos. Bueno, otro asunto que tenemos que ver, creo que es el punto 9,
¿Debo ir a la iglesia con mal tiempo o haciendo un sacrificio? Otra pregunta que nos podemos hacer. Ahora pensemos un poquito. Si con ambas cosas vamos al trabajo a buscar los alimentos, ¿no? Aunque haga frío, aunque esté cayendo nieve, aunque esté lloviendo, eh, tenemos que hacer un sacrificio para ganarnos el pan de cada día. ¿Por qué no haríamos un sacrificio para ir a adorar a Dios en su día? ¿Cierto? Eh, Porque Él está esperándonos allí para bendecirnos. En Mateo 6:33 Jesús dijo, por tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Es decir, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas que nos preocupan, ¿cierto? Van a ser, dice Él, añadidas, van a ser agregadas. Cuando uno pone a Dios en primer lugar, recibe entonces bendiciones en abundancia. Por lo tanto, si tenemos oportunidad de ir a la casa de Dios, no dejemos de hacerlo porque Él nos está esperando. ¿Eh? Y así como nos bendice durante la semana, con salud, con trabajo y con tantas cosas, pues qué bueno es también recibir su bendición yendo a su casa. Otra pregunta, yo creo que vamos por la 10, u otro punto, en este caso es otra pregunta. ¿Tengo que asistir a la iglesia aunque haya hipócritas allí? Y ahí vamos a entrar a un terreno más delicado, ¿no? Yo creo que esta camarita está un poquito fuera de foco. No se veía mi gauchito ahí arriba. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, algo se ve. Eh, Jesús dijo, Mateo 7:1, tengo que asistir, entonces la pregunta, a la iglesia aunque haya hipócritas. Jesús dijo, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Es decir, la iglesia, y aquí vamos a lo que es el título del tema, el hospital. ¿Por qué le llamamos el hospital de los milagros? Bueno, fue una ocurrencia mía ponerle ese título, pensando cuál podría ser el título más adecuado. Porque en realidad en la casa de Dios se producen muchos milagros. Gente que ha empezado a asistir, ha recibido la bendición de Dios, ha escuchado la palabra de Dios, esa palabra ha comenzado a transformar su vida y han salido cambiados con el tiempo. Por eso es un hospital donde van los enfermos, no van los sanos allí. Por lo tanto, si hay hipócritas, pues el hipócrita está ahí porque es hipócrita. El bebedor va ahí porque es bebedor. El, 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 bueno, cualquier otro tipo de problema, de pecado que tengamos, el drogadicto, el de mal carácter, no sé, lo que ustedes imaginen, allí están en la iglesia para que Dios los bendiga y los ayude. No es que todos ellos van, pero nos ha tocado recibir gente con diferentes tipos de conflictos emocionales, gente con malos hábitos, gente con diferentes tipos de problemas, ya sea matrimoniales, ya sea eh, relaciones quebrantadas en la familia, gente con problemas económicos, eh, es decir, a una serie de conflictos que llevan a la gente a sentir esa necesidad de buscar un refugio. Y entonces van a la iglesia, los invitamos, a veces vienen solos, para que allí puedan encontrar la sanidad que ellos están buscando. ¿De qué manera? Escuchando la palabra de Dios, escuchando los cantos, uniéndose a los cantos, participando de las oraciones. Y obviamente eso va produciendo un cambio en la vida de aquellas personas que van a la iglesia. Por eso le llamamos el hospital de Dios. Y en un hospital hay de todo. Hay gente que está recuperándose, hay otros que todavía están con serios problemas y están en tratamiento, hay otros que se les da de alta. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Estamos allí porque necesitamos sanidad de parte de Dios. Es el hospital donde Dios eh, se especializa en curar nuestros males, siempre y cuando nosotros nos sometamos al tratamiento que Dios nos ofrece en la iglesia, queda claro. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, dar a conocer una receta espiritual, que es la palabra de Dios, que nos dice de qué manera podemos nosotros ser sanados de nuestros males.
En Mateo 18:10, respecto de qué pasa si hay hipócritas en la iglesia, Jesús dijo en Mateo 18:10, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, refiriéndose a la gente que está con algún problema, con algún pecado, algún mal hábito o lo que sea. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No menosprecien, dice Jesús, a uno de estos pequeños, a estos que están afligidos por algún problema, algún pecado, eh, algún conflicto. No los menosprecien. Quizá puedan ser hipócritas en su manera de actuar. No los menosprecien. Si vienen al hospital, si vienen a la iglesia es porque están buscando sanidad. Jesús dijo también, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, hablando del trigo y de la cizaña, ¿no? El trigo y la hierba mala. Dejen crecer lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan también el trigo en mi granero. O sea, no corresponde a un cristiano hacer acepción de personas o señalar a otros porque quizá están actuando de una manera que no nos agrada. Jesús dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta que Él haga la separación. ¿Cuándo vendrá la separación? Bueno, la Biblia habla de que va a haber antes de la venida de Cristo una gran persecución donde se probará realmente la fe de cada cristiano. Y ahí entonces muchos, desgraciadamente, saldrán del pueblo de Dios, se apartarán de Cristo, porque no soportarán todo lo que va a venir sobre ellos, porque nunca estuvieron aferrados a Cristo, de tal manera que ante cualquier conflicto no se separen de Él, pero muchos tristemente se van a apartar, otros porque van a ser engañados, como dice San Mateo 24, ¿no? Donde dice que aún los escogidos, si se descuidan, pueden ser engañados por el diablo antes de que Cristo venga. Y el trigo obviamente quedará, entonces eso le corresponde a Dios hacer, no al ser humano, esa separación. Otro punto tiene que ver con esta pregunta. Si un hermano en la fe me ofende, ¿no es eso motivo suficiente para irme de la iglesia? No. ¿Por qué? Porque en Efesios 4, 26 y 32 dice San Pablo, este es un texto que lo hemos usado muchas veces, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. En otras palabras, aquel que, bueno, ha tenido algún disgusto con alguien en la iglesia, no debiera pasar ese disgusto de la puesta del sol de ese día, ¿no? Ya sea lunes, martes, miércoles, jueves, mismo sábado, sino que debe arreglar esas cuentas con su prójimo, tiene que ser misericordioso y perdonador como Dios lo es con nosotros. Por eso después que Jesús enseñó el Padre Nuestro, dijo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. O sea, si no tenemos la misma actitud de perdonar eh, de Dios, pues entonces obviamente cuando alguien me ofende, estando allí en la casa de Dios, por X motivo, eso me va a llevar a no sentir el deseo de asistir nunca más, o quizá por un tiempo largo. Y mucha gente tristemente se aleja por eso. Y no quiere volver porque no, porque fulanito, no porque fulanita. Porque en lugar de poner sus ojos en Jesús, a quien va a adorar, no al ser humano, sino a Jesús, lo pone demasiado en los seres humanos y eso a veces puede crear una desilusión cuando hay algún conflicto o hay alguien que por ahí de repente no saludó o no nos trató correctamente. Entonces, el cristiano tiene que aprender a tener el mismo sentir que Cristo tuvo, es decir, tener misericordia, tener tolerancia, tener paciencia, tener mucho amor y aprender a perdonar a los que nos ofenden. Eso se aprende en el hospital de Dios, eso se aprende en la iglesia. Y también se aprende cuando tenemos una relación diaria con Dios a través de su palabra, porque cuanto más leemos la palabra de Dios, más se nos va pegando el carácter de Cristo. Y eso es un trabajo diario. No hay que esperar a ir a la iglesia para que ese milagro del cambio del corazón se produzca. Es un trabajo diario, personal. Y obviamente si lo hacemos bien cada día, a ese trabajito,
de estar conectados con las cosas de Dios un ratito cada día. Cuando el sábado vamos a la iglesia, pues este, tendremos un carácter eh, diferente, ¿no? Que nos permitirá soportar aquellas cosas que a veces no nos gustan de los demás. Bueno, por eso en Mateo 5:7 Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que si nosotros somos así con aquellos que nos ofenden, pues vamos a ser felices o bienaventurados, ¿no? Eh, porque estaremos actuando como Jesús actuaría. Y otro punto es, si las cosas no andan bien en la iglesia, ¿qué hay de malo si me alejo de ella? Y saben que esto son preguntas que es importante que nos hagamos porque eh, somos humanos y a veces podemos caer en decisiones incorrectas por no entender lo que Dios enseña respecto de lo que es su iglesia o el hospital de los pecadores. Um, bueno, San Pablo, cuando estaba hablando del cuerpo de Cristo, que de paso a la iglesia se llama el cuerpo de Cristo, y aquí viene un punto interesante que no lo había anotado. Jesús dijo en San Juan 15:5, separados de mí ustedes no pueden hacer nada, le dijo él a los discípulos y nos dice a nosotros hoy lo mismo. Ahora, ¿quién es Cristo? Cristo es la cabeza, ¿no es cierto? ¿Y su cuerpo qué es? ¿Quién es? Es la iglesia. Esto lo dice claramente la Biblia, ¿no? Es decir, Cristo, la cabeza perfecta, no se equivoca. Y el cuerpo es parte también de la cabeza. Cristo no está decapitado, ¿cierto? Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Pero el cuerpo es imperfecto. No es como la cabeza. Entonces muchos se enamoran de la cabeza, pero no del cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo ven imperfecciones. Sin embargo, ese cuerpo sigue perteneciendo a Cristo. ¿Queda claro? Y Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Es decir, si yo me separo del cuerpo, entonces me separo de Cristo, aunque yo pueda seguir mirando a la cabeza. ¿Queda claro? Pero Cristo no está dividido. Cristo es todo, cabeza y cuerpo. Aprendamos esta lección. Um, estábamos en este punto que tiene que ver con lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 21, 25 y 26. Allí San Pablo dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes, para que no haya desavenencia en el cuerpo, es decir, en la iglesia, bueno, en este caso el cuerpo físico, pero relacionado con la iglesia, sino que los miembros todos en un cuerpo se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro en el cuerpo de Cristo, sea la iglesia, padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se alegran. Es decir, la iglesia es para que todos podamos compartir nuestros sentimientos, nuestros conflictos y también nuestras alegrías. Así como cuando una parte del cuerpo que está herida, todo el cuerpo está mal, ¿no es cierto? Aunque sea el dedo gordo nada más del pie. Pero todo el cuerpo está mal, solo porque una partecita del cuerpo está mal, ¿no es cierto? Está herido. Bueno, así pasa con la iglesia. Cuando alguien está herido por algún problema, algún conflicto que tiene, pues toda la iglesia sufre con él. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Bueno, se acerca para animarlo, para orar por esa persona, y obviamente esa persona sale fortalecida. Bueno, esta es la función que cumple el hospital de Dios también, o sea, que cada uno pueda eh, eh, a desarrollar sus capacidades, ¿no? Su generosidad, su deseo de brindar una mano a quien la necesita. Allí es donde crece nuestro carácter, allí es donde uno puede demostrar a los demás que con la ayuda de Dios es posible poder eh, encontrar una solución a los conflictos que cada uno allí en esa comunidad, ¿no es cierto?, en la iglesia puede estar teniendo.
Y siempre hay algún motivo, ¿no? En mi caso, yo he encontrado eh, en las diferentes iglesias que voy algún problema por el cual orar y me lo plantean, aquí pasa esto otro, fulanito, fulanita, está sufriendo por esto, por aquello, o tenemos un enfermo, o tenemos esto o aquello. Y ahí entonces nos unimos en oración todos para poder ayudar a esa persona. Por eso Jesús le llama el cuerpo, porque todos los miembros nos necesitamos, ¿no? Uno es el dedo, el otro es la mano, el otro es el brazo, el otro es el hombro, el otro es la rodilla, el otro es el pie. Todos somos parte del cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Bueno, y el último punto es en la iglesia o es en el hospital de Dios donde se prueba si estamos cultivando el carácter de Cristo o no lo estamos cultivando. Miren, hay un texto interesante escrito por San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 19. Él dijo ahí, es necesario que entre ustedes, le dice a la iglesia, haya disensiones. Puede sonar chocante esto, ¿cómo? Que haya disensiones dentro de la iglesia. Escuchen bien, luego sigue diciendo Pablo, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. ¿Eh? O sea, Pablo dice, miren, porque la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva, ¿no? Eh, no todas las iglesias son color de rosa, algunos tienen más problemas, otros menos, pero siempre hay algún problema porque somos humanos y vamos allí porque somos pecadores. Y Jesús no vino a llamar a justos, dice la Biblia, sino a quienes, a los pecadores. Entonces el pecador va a la iglesia en busca de sanidad. Y aquí dice, es necesario que haya a veces problemas entre ustedes, dice San Pablo, para que se vea quién realmente es aprobado. Es decir, para que se vea quién realmente tiene el carácter manso, tranquilo de Cristo para enfrentar esos conflictos que a veces se producen en esa eh, comunidad, ¿cierto? Por eso San Pablo en Filipenses 2.5 dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eh, yo a veces digo, bueno, ¿qué pasaría si Cristo se hace miembro de una iglesia a la que asistimos? ¿Será que él se ofendería porque hay un hipócrita o porque hay alguien que no lo saludó o porque hay alguien que no lo trató bien? ¿Será que él diría, bueno, mejor me voy a otra iglesia porque aquí la cosa no me gusta? Ustedes dicen, no, no se iría. ¿Por qué? Y bueno, porque es Cristo, porque él es tolerante, porque él es amor. Pues, ¿acaso Cristo no nos llama a imitar su carácter? Por lo tanto, si Cristo no se alejaría nunca de la iglesia, porque al contrario, si viera hipócritas, viera gente eh, de mal obrar, Él estaría allí. ¿Para qué? Para ayudarlos, ¿no? Para trabajar por ellos, para que ellos puedan un día cambiar su actitud. Pero si me alejo, pues estoy quitándole la oportunidad a esa persona de que alguien le dé una mano, ¿no? Obviamente nosotros como cristianos debiéramos actuar como Él. Vamos a la iglesia porque queremos no solamente adorar a Dios, sino también ayudar a aquellos que necesitan de nosotros. Y otros que obviamente nos van a ayudar a nosotros porque todos tenemos alguna falla. Ah, bueno, el hospital de los milagros, mis queridos hermanos y amigos, es entonces la iglesia. Es allí donde vamos en busca de sanidad. Es allí donde vamos a buscar un refugio, donde vamos a buscar un ambiente diferente, un ambiente donde se habla de Dios, donde se canta, donde se brindan ofrendas a Dios para ayudar a la gente, donde se estudia la palabra de Dios. Y obviamente uno sale contento y fortalecido porque estuvo recibiendo un tratamiento espiritual en ese hospital, donde cada uno de nosotros tenemos que actuar como enfermeros, ¿no? Espirituales. Y donde el gran médico de los médicos, que es Jesús, está allí, a veces para dar un tratamiento a través de su palabra, y a veces a través de su palabra también usa el bisturí y corta, ¿no? Corta nuestra conciencia para sacarnos los errores que nos han enseñado. ¿M? Y a veces eso es un proceso doloroso, pero Dios a veces tiene que herir la conciencia para sanarla. Y a través de su palabra nos saca de aquellas cosas que creíamos que estaban bien, pero que están mal. O sea, todo eso ocurre en ese hospital. Por lo tanto, si tú eres nuevo en estas cosas y has conocido esta gran verdad,
de la adoración en el día del Señor, en el día sábado, y, y no has todavía asistido a una iglesia, pues averigua dónde está la iglesia. Averigua y puedes hacer planes de comenzar a asistir. Ah, y de esa forma vas a experimentar lo hermoso que es ir a adorar a Dios, lo hermoso que es conocer otras personas que creen como tú y crecer juntos espiritualmente hasta aquel día que Jesús venga a buscarnos. Por eso San Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino cuanto más que ven ustedes que el día se acerca, el día de la venida, cuanto más entonces tienen que reunirse para que haya eh, más fuerza espiritual, para que haya más sanidad espiritual y fortaleza. Bueno, espero que este tema haya sido del agrado de ustedes. El Hospital de los Milagros, donde Dios hace tantos cambios en los corazones de los seres humanos. Cuánto bien nos hace. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, de los apóstoles, de los israelitas en el Antiguo Testamento, que también tenían su gran templo, el templo de Salomón, y antes se reunían en su santuario construido allí en el desierto. Bueno, lo cierto es que ellos sabían qué importante era convocarse para adorar a Dios. Eh, Así que ánimo a aquellos que no han todavía conocido eh, un lugar donde adorar a Dios, pues busquen, averigüen dónde está la iglesia adventista del séptimo día. Y todos los sábados a la mañana, donde haya un templo nuestro, allí va a haber gente adorando a Dios, así como lo hacían los apóstoles también cada sábado. Y así como hace el resto de los cristianos en domingo. Solo que en nuestro caso hacemos lo que Jesús nos ha dejado como ejemplo. Muy bien, voy a saludar. Aquí Miriam me entregó una lista de los que están presentes. Bueno, ya saludé a Sara, Tina está aquí, Néstor Durán, qué bueno, un amigo de muchos años, qué lindo que estás aquí, Néstor, un gran abrazo. Tracy, Abraham, no están muy lejos de nosotros, aquí en un pueblito cercano. Eduardo, José, Gustavo, Ana, Lerma me parece que es María, Gladys, Daniel, Mina Torres, Natalia, Modesta, Rosita, Elena, Multimedios Libertador, desde allí, desde Argentina, Brian, Katrina, Susana, Mabel, Nora, supongo que Daniel estará allí también, Teresa, Rosana, Antonieta, Deida. Que Dios los bendiga a todos ustedes y qué lindo que podamos estar juntos estudiando una vez más la palabra de Dios. Y hay pedidos a Susana pide por ella y su familia y María pide por su esposo que está delicado de salud. Ayer le hicieron la quimio, dice María. Bueno, vamos a orar por nuestro querido amigo Ramón también, su salud y por Susana. Y por su familia. Y para que Dios también ponga en nosotros el deseo de tener esa actitud de, de adoración, de ir a la casa de Dios para tener un encuentro con Él. Y una vez que eso se crea un hábito, ¿no? Esperamos con ansias que llegue su día para poder ir a pasar un par de horas allí estudiando la palabra de Dios, cantando y teniendo tantos momentos lindos con otras personas, que tanto bien nos hace sociabilizar, porque no somos islas en este mundo, necesitamos la compañía de otras personas. Así que vamos a orar por estos pedidos. Y si hubiese algún otro pedido que haya entrado tarde y yo no lo he visto, como siempre les digo, yo luego reviso el video y si ahí los veo, entonces tenemos en cuenta esos pedidos en nuestras oraciones personales después. Vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias porque nos has enseñado en esta noche, a través de tu palabra, la importancia que tiene de asistir al culto, de asistir con la finalidad de recibir sanidad espiritual,
a través del estudio de tu palabra, a través del canto, a través de la oración, a través del contacto con otras personas que van con la misma finalidad a la iglesia. Ese hospital de los milagros, Señor, está disponible para todos. Es simplemente buscarlo y tomar la decisión de asistir. Y rogamos que ese deseo sea el nuestro, para que podamos imitar el ejemplo de Jesús, de los apóstoles, y para que también nos preparemos para cuando tu reino sea una realidad. Como dice el profeta Isaías, cada sábado iremos a adorar a Dios. Pues tenemos que empezar a practicar aquí en la tierra, para que podamos allá, cada séptimo día, estar ante el trono de Dios, adorándolo y dándole gracias por ser nuestro sustentador, por ser nuestro creador, por ser quien ha dado lo más precioso que Él tenía y que es su Hijo y que tiene, para que muriese por nosotros. Tantos motivos para adorar a Dios tenemos. Ruego, Señor, por Susana, por ella y por su familia. Tú conoces sus necesidades, rogamos que la atiendas conforme a tu voluntad y que pueda recibir tu bendición ella y su familia. También por mi amigo Ramón, que está delicado de salud. Lo ponemos en tus manos para que tú lo asistas, lo atiendas y le des, Señor, esa sanidad que él necesita si es tu voluntad. Bendice a su esposa María. Y Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí y también a nuestros seres queridos que representamos. Danos un sábado feliz, un lindo fin de semana. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que la pasen muy bien y si Dios quiere, el próximo viernes o sábado ya para los que están del otro lado del mundo, nos estaremos encontrando para seguir estudiando algo más de la palabra de Dios. Les mando un abrazo a todos y que la paz de Cristo esté en sus corazones. Bueno, hasta pronto.